Bueno, para mí es un honor y un placer estar compartiendo con todos ustedes estas experiencias, estas ideas, además, este encuentro, bueno, de no solo de lo que está pasando en la pandemia actualmente, sino también en pensar y repensar qué podemos hacer tras los efectos de la pandemia, ¿no? Y todo lo que está dejando, ¿no? Ya lo hemos visto, ya los compañeros que han hablado anteriormente, pues los han mostrado excelentemente. Yo en esta oportunidad quisiera hablar sobre o compartir, más que hablar, compartir con ustedes un aspecto que tiene que ver con las emociones y el trabajo, justo en el contexto que estamos viviendo en este momento. ¿Qué es lo que vamos a intentar desarrollar en este encuentro? Bueno, en primer lugar, bueno, ¿cuáles han sido las emociones? En el chat más temprano, pues intercambiaban ahí opiniones acerca de algunos aspectos y algunas emociones y bueno, y cómo son además necesarias, ¿no? Pero bueno, esas emociones indudablemente tienen un impacto en el funcionamiento de nosotros como seres humanos y de nosotros además como seres trabajadores, ¿no? Por supuesto, vamos a revisar algunos mitos y creencias sobre las emociones en el trabajo. Esto todavía, a pesar de que hemos ido evolucionando en relación a, bueno, a los espacios laborales, a los ambientes laborales, bueno, sigue siendo un elemento importante que revisar. En esto lo que quiero es rescatar un constructo, un aspecto fundamental que se ha trabajado, que tiene que ver con el denominado trabajo emocional y cómo esto se relaciona además con los factores psicosociales, y finalmente revisaremos algunas de las acciones preventivas. Esto probablemente ya lo conocen, pero sí es importante establecer esta jerarquía, aunque nosotros no funcionamos de esta manera tan jerárquica como se pretende. Sí es verdad que las emociones tienen en primer lugar un componente cognitivo, es decir, una serie de pensamientos que van generando un estado o una serie de estados afectivos que llamamos emociones, y un componente conductual porque ante las situaciones emocionales nosotros decidimos comportarnos de determinada manera. Si sentimos miedo, pues entonces ese miedo puede ser paralizante, puede ser todo lo contrario, es decir, nos puede defender de un peligro y podemos huir o podemos enfrentarlo, ¿no? Ahí están los aprendizajes, las diferencias individuales y bueno, y eso también es importante traerlo a colación. Lo que quiero con estas dos láminas es que vean que en estos últimos 4 meses se han producido investigaciones, papers, cartas a los editoriales de las principales revistas en relación a cómo esta pandemia, que es un problema de salud pública y como problema de salud pública nos afecta y estamos viendo que nos afecta globalmente, y que si bien es cierto que hay diferencias, puede haber diferencias en cómo los países viven esta situación, finalmente tenemos algo en común que son todos los elementos o todas las consecuencias desde el punto de vista social, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico y por supuesto en la jerarquía desde el punto de vista individual. Entonces significa que, y como lo mostraba Monique en su presentación anterior, bueno, hay obviamente colectivos que van a tener una afectación diferente, no digo mayor o menor, sino diferente justamente por el tipo de trabajo que realizan y especialmente no solo el tipo de trabajo, sino las organizaciones, las instituciones o las empresas en las cuales realizan el trabajo, y sabemos entonces la importancia de los componentes organizacionales a la hora de hablar de factores psicosociales. Cuando hablamos de emociones en tiempos de pandemia, una de las emociones que reportan los estudios, pero que además no hace falta que los estudios lo reporten, porque seguramente cada uno de nosotros, en términos individuales, pero también en términos familiares, en términos de nuestros compañeros de trabajo, hemos sentido miedo. Y el miedo, que es una reacción defensiva, necesaria, adecuada ante una situación de esta magnitud, y donde principalmente el miedo, bueno, hay muchos, digamos, pensamientos asociados al miedo, pero hay dos, digamos, grandes elementos fundamentales. Uno que tiene que ver con la vulnerabilidad, es decir, ante toda esta situación que estamos viviendo, nosotros sentimos que no tenemos control
sino lo que tiene que ver con el autocuidado y el heterocuidado, probablemente. Y por el otro lado, la incertidumbre, es decir, qué va a pasar, cómo van a funcionar desde nuestra salud o desde la salud en general, colectivamente hablando, hasta los mercados, la economía, las empresas, ¿sí? Las organizaciones, los colectivos laborales, los que trabajan de manera independiente, los que nunca se acercaron a la tecnología y ahora lo están haciendo. Es decir, hay una serie de preguntas hacia el futuro que, bueno, que generan indudablemente una serie de pensamientos acerca de cómo va a ser. Y por el otro lado, indudablemente, tanto la vulnerabilidad como la incertidumbre, pero hay muchos más procesos indudablemente complejos que se están dando en el ambiente pandémico que van a producir preocupación. Y esa preocupación se va a mostrar o se experimenta efectivamente a través de una de las emociones, hay varias, pero una de las emociones que circula además a nivel global es el miedo. El miedo, por un lado, a ese temor primero a enfermar, luego a morir en términos individuales, pero también la preocupación por los otros, de que a los otros también se vayan a enfermar y vayan a morir. Y además, en términos más específicos de los mundos laborales, la incertidumbre acerca de puestos de trabajo que ya se han perdido, pero además que se pueden seguir perdiendo, y no solo lo que se ha perdido, sino, bueno, de ahora en adelante, ¿cómo voy a trabajar? ¿De qué manera voy a trabajar? ¿Bajo qué condiciones nuevas voy a trabajar? Y ahí, digamos que podemos decir que los países se han ido, tienen diferentes experiencias o diferentes estados en relación a vivir esta pandemia y lo que ha sido la reincorporación laboral. En algunos países ha sido por escalas, ha sido por sectores, y hay sectores que no han parado, no solo el sector salud, sino pensemos también en todos los suministros alimenticios, es decir, todas las cadenas de supermercado que han estado prestando sus servicios y esos trabajadores en medio de la pandemia pues han ido a trabajar. Ese es un escenario indudablemente que genera una emocionalidad. Y por el otro lado tenemos el escenario progresivo de la incorporación luego de la cuarentena o el confinamiento, como lo quieran llamar, a, eh, a indudablemente el trabajo de diferentes formas. Probablemente los que antes estaban en las oficinas están a lo mejor teletrabajando, pero también el regreso a puestos de trabajo con condiciones diferentes, con protecciones, con mascarillas, es decir, con todo lo que significa la protección ante ese gran riesgo biológico. Entonces decíamos que una de las grandes emociones que se está experimentando globalmente es el miedo, y una de las expresiones del miedo, es decir, una de los aspectos que no necesariamente podemos denominar trastorno, en unas personas sí y en otras no, y ahí hay diferencias individuales, es la ansiedad. Y luego otra de las emociones, dos de las emociones que también se están experimentando, Marian lo decía al inicio, son la tristeza, ¿sí? Porque hay un duelo además social, hay un duelo de pérdida inclusive de puestos de trabajo, hay un duelo por el no saber qué va a pasar, y también hay una experiencia emocional de rabia desde la limitación al movimiento, es decir, no me puedo mover, estoy en casa, no puedo salir, no puedo relacionarme con los otros, etcétera, hasta otras condiciones que tienen que ver inclusive con el comportamiento social, con las restricciones, etcétera, cuando ya se puede salir, ¿no? Entonces, si bien es cierto que hay una cantidad de emociones que la literatura, los autores definen, digamos que estos son los miedos básicos, primordiales, que generan y que van a generar consecuencias. ¿Que son necesarios? Sí. ¿Que nos defienden de peligros? También. Pero mantenerlos durante tanto tiempo y además vamos a ver lo que significa también el trabajo emocional y además ir a trabajar con toda esa carga emocional va a traer sus consecuencias y de hecho la está trayendo. Bueno, pero también, como hablamos de desafíos y oportunidades, también pasan cosas, hay experiencias o hay formas de experimentar el otro polo, por ponerle una clasificación, a las emociones positivas, que pueden ser el entusiasmo, la alegría, ante aquellos trabajadores que han tenido que
ir a trabajar y que viven parte de esa experiencia laboral como un desafío. Por el otro lado, digamos, este es como que el contexto muy abreviado, obviamente, muy superficial también, porque bueno, hablar de emociones implica, y de emociones humanas implica una complejidad importante, y además, si eso lo relacionamos con un contexto social y globalizado de sufrimiento, pues bueno, más se complica, ¿no? Lo que sí es importante es que a lo largo de la historia, en las organizaciones y en los ambientes productivos ha privado, digamos que lo racional y lo técnico sobre lo emocional. Se le otorga digamos, un puesto relevante al desempeño, que es necesario, obviamente, no se trata ahora de negarlo y de dejarlo a un lado, no, pero sí es verdad que hay todavía organizaciones y personas inclusive, porque bueno, las organizaciones están formadas por seres humanos, donde el componente emocional se deja para los contextos íntimos. Es decir, alguien que expresa sus emociones, alguien que identifica sus emociones puede ser catalogado como irracional o probablemente las emociones a veces pueden ser un obstáculo para la adaptación y cuando hablamos de adaptación estamos hablando de la adaptación al contexto laboral, a las competencias, a las tareas y a las actividades que los trabajadores tienen que realizar. Por el otro lado, otro de los mitos que también puede estarse manejando o se ha manejado históricamente es que en el momento en que se expresan las emociones, esa expresión emocional puede implicar una ausencia de control o que efectivamente esa persona es débil o que esa persona, pues bueno, no se puede controlar, por lo tanto, bueno, es tachado como de débil, tachado como de incontrolable. Y cuando estamos hablando también de, de las emociones, estamos hablando de las emociones, digamos, para que nos entendamos, aunque no me gusta llamarlas así porque todas son necesarias, del polo negativo, la tristeza, la rabia, el dolor, pero también las emociones positivas como la alegría, el entusiasmo, aunque ahora pues bueno, expresar, el desarrollar los pensamientos optimistas parece ser una fortaleza de carácter que es necesario desarrollar. En este contexto yo quisiera diferenciar los problemas de funcionamiento mental afectivo, o sea, los llamados trastornos mentales, de las experiencias emocionales negativas específicamente. Eh, Ambas confluyen, ambas están presentes o ambas pueden estar presentes. Van a haber colectivos laborales indudablemente vulnerables como el sector salud, el sector servicios relacionado con salud, hablábamos también del sector de alimentación o todos aquellos sectores que tienen que manejarse ante una situación novedosa que arriesga la vida, sobre la cual a veces no se tiene claras ideas de las tareas que se deben realizar o de las decisiones que se deben tomar, más que las tareas, las decisiones que a veces se tienen que tomar en los espacios laborales. Eso por un lado es necesario resaltarlo. Monique lo resaltaba muy bien en todo este desarrollo que tiene que ver con, bueno, cuáles son los trastornos o los problemas de sufrimiento subjetivo que está experimentando el personal de salud. Y fíjense que parte de esas consecuencias a la salud, o sea, de vivir la depresión, la ansiedad, tienen que ver con elementos que están en la organización. No me dotan de equipos de protección personal, tengo más carga de trabajo en número de pacientes, pero además tiene que ver con la capacidad de decidir sobre el tratamiento de una persona sobre la otra, de quién ingresa, no, la sobrecarga de información, la sobrecarga de atención. Además, eso es, digamos que en términos externos, pero en términos internos estamos hablando de un ser humano que es profesional o que trabaja en un área determinada, que también tiene un mundo emocional. Y ese mundo emocional es justamente el que quiero rescatar o poner en evidencia. En relación o sea, la relación entre emociones, salud y trabajo ha pasado por muchas teorías y sigue pasando además, porque creo que esto es inagotable.
De las principales teorías que explican un poco las relaciones entre emociones, salud y trabajo, yo solamente en este momento voy a resaltar lo que se ha definido y lo que se ha estudiado como trabajo emocional. El trabajo emocional, ustedes van a ver en esta lámina algunas de las definiciones. La primera definición la dio Holcim en el 83 y las emociones como que, digamos, tienen su cúspide de desarrollo, aunque todavía sigue el desarrollo, pero digamos un punto importante en los años 90, ¿no? En los años 90, pues bueno, se generan todas las teorías de inteligencia emocional que además han sido tan mediáticas gracias a Goleman, ¿no? Eh, pero Holcim observó, es decir, el concepto de trabajo emocional viene por la observación de Holcim del trabajo de las aeromosas o de las azafatas, ¿no? Es decir, hay un contexto organizacional en el cual se le pide a los trabajadores, en este caso a las azafatas, que, bueno, que sean simpáticas, agradables, que bueno, siempre tengan una sonrisa, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, hay una exigencia organizacional y por el otro lado hay un contexto y un mundo interior, ¿no? Entonces, digamos que él muestra o su definición apunta a el control que tienen que hacer los trabajadores de sus sentimientos para mostrar justamente o para expresar emociones que se puedan observar públicamente y que generalmente o casi siempre están relacionadas con la expresión de emociones positivas, de la cortesía, de la sonrisa, de la empatía, etcétera, ¿no? Después se desarrollaron, como siempre, en la investigación otras definiciones y otras formas de ver el trabajo emocional. Por un lado, hay conceptos que tienen que ver con cómo el trabajo emocional es un esfuerzo y un proceso interno del trabajador, donde él tiene que esforzarse, y vamos a ver entonces qué significa eso, para mostrar emociones positivas cuando está experimentando las contrarias, por ejemplo. Pero hay otro grupo o hay otro enfoque donde básicamente el trabajo emocional se produce más bien como un proceso externo, como una expresión emocional y finalmente eso se muestra en las acciones. Es decir, lo más importante acá es que el trabajador tenga una serie de comportamientos emocionales, de calidez, de acercamiento, de empatía que expresa. Y bueno, esto requiere indudablemente unas estrategias de regulación, pero imagínense estas estrategias de regulación con trabajadores que ya tienen una emocionalidad negativa. Cuando digo negativa es que son trabajadores que vienen de sus casas, que van en transporte público, que además están protegidos, que además está el miedo al contagio, que además no solo está el miedo, sino está de pronto la tristeza, porque a lo mejor hay algún familiar que está enfermo, porque, en fin, es decir, hay un mundo interno emocional que en este momento del contexto COVID-19, pues bueno, tiene una tendencia generalizada a lo negativo, a la expresión de emociones con una intensidad de sufrimiento importante. Por supuesto, siempre va a haber diferencias individuales, pero en la generalidad vamos a encontrar eso. Entonces, ¿qué, qué sucede con estas estrategias de regulación emocional? ¿Cómo hacemos los seres humanos para lidiar con este mundo emocional interno y poder ir a trabajar? Y especialmente poder ir a trabajar en puestos de trabajo que impliquen la atención a otras personas. Y cuando hablo de atención a otras personas, es una gama compleja de atención, desde aquellas situaciones, porque inicialmente el trabajo emocional se describió solamente o se ha descrito en términos históricos, y quizás esto es justamente la propuesta que creo que hay que explorar, se ha desarrollado en función de aquellos puestos de trabajo que implican la interacción con los otros, pero específicamente esa interacción tiene que ver con poblaciones, pacientes, clientes, personas en general, usuarios,
que requieren esa interacción cara a cara o voz a voz si estamos hablando, por ejemplo, de los call centers, ¿no? Pero probablemente también el trabajo emocional se extienda a otro tipo de interacciones, sobre todo cuando tenemos la interferencia emocional, especialmente en situaciones graves o en situaciones mundiales como las que estamos viviendo. Entonces, indudablemente estamos hablando de esta regulación y si las emociones son naturales, es decir, si hay una concordancia entre las emociones que yo estoy experimentando y las que requiere el puesto de trabajo, de sonreír, de ser empático, etcétera, hay lo que se denomina la armonía emocional, que probablemente esto no es lo que está sucediendo en este momento, sino lo que está sucediendo en este momento es lo que ustedes están viendo en la lámina, en el resto de la lámina, que tiene que ver con la disonancia emocional. Ya sea que esta disonancia emocional tenga que ver con fingir esas emociones y expresarlas porque estoy triste, porque estoy con miedo, y entonces hago el esfuerzo y sonrío y soy cortés y estoy empático, o sea, intento ponerme en el lugar del otro o en el espacio del otro. Y por el otro lado, a lo mejor no solo finjo, sino que ajusto, le establezco, desarrollo una serie de pensamientos en relación a cómo modificar mi expresión emocional en función de lo que me están exigiendo, ¿no? Cuando estamos en esa disonancia emocional, cuando los trabajadores experimentan esa disonancia emocional, que se llama indudablemente carga emocional, es lo que se denomina entonces el trabajo emocional. ¿Y cómo se relaciona este trabajo emocional con los factores psicosociales? Este es un ejemplo donde tenemos una serie de peligros y riesgos psicosociales y tenemos específicamente uno de los factores, que son las exigencias emocionales. En este caso es un riesgo, son altas exigencias emocionales, pero ahí también podríamos colocar otros factores, como el liderazgo, es decir, le pedimos a los líderes que sean empáticos, comunicativos, pero ellos también necesitan gestionar sus emociones, necesitan entrar en contacto con sus emociones. Pero también nos podemos estar refiriendo en esos elementos de factores de riesgo psicosocial a las interacciones las interacciones o las relaciones interpersonales o lo que se llama el clima laboral, porque bueno, indudablemente en nuestras relaciones la comunicación está interferida o está mediada, más que interferida, por las expresiones emocionales. Entonces, bueno, específicamente en las exigencias emocionales hay una serie de elementos o de exigencias específicas que pueda tener la organización, que puedan tener los espacios y los puestos de trabajo para que el trabajador se desempeñe. Y dijimos entonces que cuando entramos en disonancia, es decir, lo que yo siento no es lo que yo tengo que expresar, sino justamente lo contrario, hablamos entonces de que hay un sufrimiento emocional y ese sufrimiento emocional a la larga genera efectos de salud. Uno de los efectos que se puede presentar es el burnout o el síndrome de estar quemado por el trabajo. Y fíjense que lo que quiero resaltar acá, y yo creo que este es quizás el desafío y también la oportunidad, es que esto se da en un contexto organizacional, ahora también en un contexto extralaboral, producto de la pandemia, producto de una situación que nos está desbordando y que permea también indudablemente los espacios laborales, como decía Walter al principio. Entonces, digamos que ante esta situación, ante estos elementos emocionales, ¿qué hacer? Es decir, ¿cuáles serían algunas de las estrategias? Yo creo que esto todavía requiere, si bien es cierto que hemos venido investigando sobre eso, creo que requiere mostrar más. Em, la inteligencia emocional es toda un modelo que intenta dar herramientas y elementos para hacer frente a esta situación, pero indudablemente que yo creo que la profundización en las emociones y el concebir justamente al ser humano como un ser completo, un ser que va a trabajar, pero que también tiene una vida fuera, es decir, que el contexto y los factores extralaborales psicosociales también son fundamentales. Les traje un ejemplo acá de cómo podríamos elaborar o algunas ideas de estrategias de prevención. Fíjense que estamos hablando de prevención, significa que entonces probablemente estamos hablando de cuidar el presente, pero generar espacios para el futuro.
Yo creo que también para los que hemos trabajado desde hace mucho tiempo en factores psicosociales laborales, bueno, este es un espacio para seguir trabajando y para seguir mostrando lo invisible también, ¿no? Y bueno, fíjense, en el origen del riesgo, que es ahí una de las estrategias de prevención que tiene que ver con la prevención primaria, es cómo comenzar, cómo las empresas que tienen que además adaptarse a una situación económica específica, también cómo a través de este desafío, cómo también la cultura organizacional se orienta a permitir, a poner en el tapete, a visibilizar la emoción o las emociones o el mundo emocional como un componente fundamental de quien va a trabajar, ¿sí? Del trabajador. ¿Sí? Acciones orientadas hacia la prevención secundaria, que tiene que ver con cómo mediar con esa sobrecarga emocional, qué acciones, y eso tiene que ver con la gestión de las emociones, me refiero, la llamada gestión emocional, y luego acciones a nivel terciario, que ya es, bueno, si los trabajadores ya ante una demanda excesiva organizacional, es decir, ante situaciones precarias, además organizacionalmente hablando, pues bueno, ya tienen efectos, esos efectos hay que atenderlos. Y además, digamos, para que no empeoren, a eso hablamos de terciaria, porque también vamos a tener trabajadores con trastornos, se los decía anteriormente, que van a necesitar atención. En este momento, atención probablemente a distancia, online, pero indudablemente además se están generando equipos en términos del el sector salud, por ejemplo, para la atención de los profesionales que han sido, que se han visto afectados en términos de trastornos, ¿no? Entonces, diferenciar un poco las acciones preventivas de las acciones de atención específicamente, y todas son necesarias, ¿no? Entonces, pensando un poco en esas acciones, creo que, bueno, que los modelos, yo creo que este es un espacio, una posibilidad, eh, obviamente dolorosa, de crisis importante, pero bueno, las crisis sabemos que también generan nuevos modelos, nuevas formas de accionar, nuevas formas y ojalá sea así, si quiero ser optimista que va a ser así, o por lo menos en algunos espacios va a ser así, que los modelos de desarrollo organizacional, es decir, cuando hablamos de desarrollo organizacional, estamos hablando de cultura organizacional, digamos que no solo sean participativos, sino que además los valores que primen sean la empatía, la justicia, el respeto, y que además sean explícitos. Es decir, muchas veces las organizaciones tienen, no sé, la cultura organizacional, una serie de valores o que nadie conoce o que ni siquiera existen, ¿no? Entonces, bueno, ponerlos en el tapete, trabajar sobre eso hace que desarrollemos organizaciones más humanas, ¿no? Que yo creo que es lo que nos pide también la pandemia. Lo que la pandemia nos está pidiendo también volver a la humanidad, o sea, volver a lo que somos, a los seres humanos que somos, ¿no? Sin olvidar, indudablemente, no se trata de dejar a un lado la productividad, dejar a un lado las capacidades o las competencias técnicas, sino hacer esa integración necesaria, ¿no? Lo que también es necesaria la formación en el manejo emocional. Si todos nosotros revisamos, pues ni siquiera en la escuela, ni siquiera en las formaciones, em, digamos, infantiles, ahora sí un poco más, pues bueno, se le enseña al niño a estar en contacto con sus emociones. Yo creo que hay una corriente importante educativa donde se resalta la importancia de las emociones en el ser humano. Y entonces, bueno, cómo gestionarlas, y para gestionarlas tenemos que pasar necesariamente por identificarlas, y a veces eso no es tan fácil, ¿no? A menos que sean extremas como lo que estamos viviendo ahora. Quizás esto sea un entrenamiento un poco duro y doloroso, ¿no? Luego también creo que es necesario acompañar a los líderes, porque hablamos de liderazgo, que es fundamental, pero bueno, ¿quién forma a los líderes? ¿Quién acompaña a los líderes? Y ellos son modelos y acompañan a sus equipos de trabajo. Entonces, bueno, además fíjense que llamamos a esas habilidades que tienen que ver con el manejo emocional, que tienen que ver con la empatía, habilidades blandas, ¿no? En contraposición con las llamadas habilidades duras. El lenguaje no es inocente. Entonces, bueno, también repensar que no estamos hablando de habilidades blandas, ¿no? Sino que probablemente estamos hablando de habilidades de relación, de habilidades emocionales y de relación. Creo que María lo decía también los
el doctor Pando también, lo importante del apoyo social, el apoyo social intra laboral y extra laboral. Hay digamos, unas técnicas que se llaman las microprácticas de atención plena. Esto está basado en una técnica más que de meditación, es una técnica justamente de conciencia del momento para disminuir la carga emocional. Es lo que nosotros hemos denominado pausas activas emocionales, porque hay pausas activas, bueno, es parte de las pausas activas físicas, pero como en situaciones de crisis, en situaciones difíciles, en situaciones donde hay puede haber un desborde emocional y no se puede manejar, como determinadas pausas además en tareas. Por ejemplo, una pausa de conciencia plena puede ser cuando me esté lavando las manos bueno, bien sea en mi área de trabajo, si por ejemplo soy médico, si soy enfermera. Entonces, ¿cómo lograr obtener atención plena en ese instante de minutos o de lavado de manos? Eso por poner un ejemplo de lo que significan las pausas activas emocionales. Luego sí, lo que les decía es que hay muchas organizaciones o algunas organizaciones que ya tenían, pero que ahora las que no lo tenían lo están implementando los programas de atención al empleado, lo que se llamaba PAE o lo que se llama un PAE, que tiene que ver con ya la atención de alteraciones y trastornos producto de esta situación que estamos viviendo. Es decir, habrá trabajadores que necesiten atención específica porque indudablemente, bueno, el nivel no solo, o sea, no estamos hablando solamente de la experiencia emocional, sino estamos hablando ya de la interferencia, no solo de las emociones, sino del funcionamiento neurofisiológico sobre ese trabajador. Y ya para cerrar, quisiera dejarles esta reflexión en relación a, bueno, cuál es la identificación y la gestión de las emociones en la vida diaria y en el trabajo. Yo creo que se ha convertido en un desafío para nosotros como seres humanos, ¿no? Creo que fundamentalmente nosotros somos seres racionales, es necesaria la razón, pero también la emoción es el motor, es lo que nos mueve y además es el que nos conecta a todos y entre todos, ¿no? Y estamos viendo entonces que esta pandemia, independientemente de las diferencias de país, pues lamentablemente como catástrofe nos unió a todos y bueno, y de alguna manera todos estamos experimentando en diferentes grados y en diferentes experiencias, bueno, cómo esto nos afecta, ¿no? Aquí les muestro una de nuestras líneas de investigación es justamente las emociones y el trabajo emocional en las organizaciones. Aquí están algunas de esas experiencias y bueno, y aquí están mis contactos para el que quiera contactarme. Muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias, Gisela, ¿no? Hay saludos de varios países, ¿no? En particular de Venezuela, donde es la doctora Gisela Blanco, ¿no? Hay una pregunta respecto a la carga mental. ¿Hay experiencias en que se haya reducido el horario de trabajo por exceso de carga mental? Disculpa, Walter, ¿puedes repetir que no te escuché bien? Había una Sí. interferencia. Disculpa. Si es que conoces de experiencias en las que se haya reducido el horario de trabajo por el exceso de carga mental. Que se haya reducido Sí, las horas de trabajo, ¿te las refieres? horas de trabajo, exacto, sí. No, yo no conozco, no conozco. Creo que fíjense, creo que hay intentos de legislación en algunos países de reducir jornadas laborales. Creo que eso ya con la pandemia, pues probablemente también se frene. Creo que eso es un elemento que hay que discutir. Em, el problema no es reducir, creo que voy a plantearlo de esta manera. El problema no es reducir el número de horas. Yo creo que lo que hay que abordar ahí es, bueno, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen de esa carga mental? Sí, porque estamos hablando de una sobrecarga mental que viene probablemente, estoy especulando, pero generalmente viene por una cantidad de tareas, es decir, muchas tareas en un tiempo determinado. Y además, algunos trabajadores cuando hemos hecho los estudios de factores psicosociales en algunas empresas nos han dicho, bueno, ahora no es solamente que tengo mucho trabajo, sino que tengo que hacer tareas simultáneas. Y eso está hablando de organización del trabajo.
Entonces, la organización del trabajo, que es un factor psicosocial, es decir, que tiene que ver con el orden de las tareas, la cantidad de las tareas, cómo se hacen, de quién es la responsabilidad, si estamos hablando de un equipo de trabajo, etcétera, es una, digamos, es un factor organizacional, es un factor también de los equipos de trabajo que hay que revisar. ¿Sí me explico? Es decir, hay que ir a las causas y no a disminuir el número de horas porque la sobrecarga es. Ahora, bien, estamos hablando en condiciones no pandémicas. Si nos referimos ahora a esta situación de pandemia, pues sí, una digamos, de las decisiones que han tomado muchas organizaciones es no solo disminuir el número de horas, y quizás no sea solo por la sobrecarga, sino por el contexto social, por el transporte, por evitar bueno, que todo el mundo confluya a la misma hora en los transportes públicos, es decir, por otras condiciones extra laborales que, bueno, que obviamente inciden, ¿no? Muchas gracias, Gisela. Bueno, un abrazo. Placer y un abrazo Gracias por para la todos.